Según gráfica, determine A, cuál es la fuerza resultante del sistema de fuerzas y B, el ángulo que forma la fuerza resultante con el eje X. Si analizamos lo que pasa en el centro de las fuerzas, pues ese punto se va a mover si la fuerza está desequilibrada. Entonces vamos a determinar qué es lo que pasa. Primero, lo que hemos de hacer es hallar las componentes de cada fuerza. Para ello vamos a coger la fuerza F1 y vamos a hallar las componentes de la fuerza. Por lo tanto, debe tener componentes F1 en X y F1 en Y. Lo mismo hacemos para la fuerza 2. Va a tener componentes en los dos ejes. Entonces se descomponen las fuerzas. Tendríamos F2 en X y tendríamos el vector F2 en Y. Lo mismo para la fuerza 3, tendríamos componentes en X y en Y. Entonces aquí tendríamos la fuerza F3 en Y la fuerza F3 en X. Entonces vamos a hallar esas componentes. Vamos a hallar entonces primero F1 en X. Vemos que con respecto al triángulo, que es recto, es el cateto adyacente, por lo tanto necesitamos utilizar la función del coseno. Entonces coseno de 45 grados va a ser igual al cateto adyacente, que sería F1 en X, sobre la hipotenusa, que sabemos que es F1. Por lo tanto, F1 en X, simplemente F1 que está dividiendo pasaría a multiplicar, sería F1 por el coseno de 45 grados. Ya sabemos que la fuerza de F1 es de 750 newtons. La podemos calcular directamente. F1 en X va a ser igual a 750 newtons por el coseno de 45 grados. Por lo tanto, F1 en X va a ser igual a 530 newtons. Aquí hemos hallado la fuerza F1 en X. Vamos a hallar ahora la fuerza F1 en Y. Vemos que es el cateto opuesto. Aquí tenemos el vector F1 en Y. Por lo tanto, la función que involucra sería el seno. Seno de 45 grados equivale al cateto opuesto, que es F1 en Y, sobre la hipotenusa, que sigue siendo F1. Aquí observamos pues que está la hipotenusa, que es F1. Entonces podemos hallar F1 en Y. F1 está dividiendo, pasa a multiplicar F1 por el seno de 45 grados. Esto lo podemos calcular directamente. Sería F1Y igual a F1, que es 750 por el seno de 45 grados. F1 en Y, esto nos va a dar igual, que sería de 530 newtons. Vamos a calcular la fuerza F2 en X. Es el cateto adyacente al ángulo, por lo tanto la función que le involucra es el coseno. Coseno de 25 grados es igual al cateto adyacente, que sería F2 en X, sobre la hipotenusa, que sería F2. Aquí estaría la hipotenusa F2. Por lo tanto, podemos calcular F2 en X, que sería igual, F2 está dividiendo, pasaría a multiplicar F2 por el coseno de 25 grados. Esto sería igual, vemos que F2 es 430 newtons por el coseno de 25 grados. Por lo tanto, F2 es igual a 389 newtons. Aquí hemos calculado F2X. Vamos a calcular F2 en Y. Como es el cateto opuesto al ángulo de 25 grados, la función que lo involucra es el seno. Entonces, seno de 25 grados es igual al cateto opuesto, que sería F2Y,
sobre la hipotenusa F2. Entonces, F2Y va a ser igual. F2 que está dividiendo pasa a multiplicar. F2 por, sería el seno de 25 grados. Entonces, F2Y será igual a F2 que es 430 por el seno de 25 grados. Por lo tanto, F2Y va a ser igual a 181 newtons. Tenemos F2Y. Ahora vamos a calcular F3 en X. Entonces, vemos que es el cateto opuesto al ángulo de 30 grados. La función que involucra sería el seno. Entonces, seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que sería F3 en X, sobre la hipotenusa, que sería F3. O sea, aquí tenemos F3. Despejamos. F3 en X sería igual. F3 está dividiendo, pasa a multiplicar F3 por el seno de 30 grados. Entonces, F3 en X será igual. F3 dice que es 500 newtons por el seno de 30 grados. F3 en X será igual a 250 newtons. Calculamos F3 en X. Ahora calculamos F3 en Y. Como es el cateto adyacente al ángulo de 30 grados, entonces utilizamos el coseno. Coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, que sería F3 en Y, sobre la hipotenusa, que sería F3. Por lo tanto, F3Y va a ser igual. F3 que está dividiendo pasa a multiplicar, sería F3 por el coseno de 30 grados. F3Y será igual a F3, dice que es 500 newtons, por el coseno de 30 grados. Si calculamos F3 en Y, esto será igual a 433 newtons. Ahora hemos calculado F3 en Y. Luego lo que se analiza son las sumatorias de fuerza, analiza uno los sentidos de cada una de las fuerzas. Entonces vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a realizar la sumatoria de las fuerzas en X. Entonces colocamos Fx va a ser igual. Observamos que F1 en X va en el sentido de X positiva, por lo tanto F1 en X es positivo. Observamos que F2X va en el sentido contrario, o sea, X negativo, por lo tanto es menos F2X. Y F3X va en el sentido positivo de las X, por lo tanto se suma F3 en X. Entonces las fuerzas que tenemos en X van a ser la siguiente. Tenemos F1 en X, y F1 en X, que es esta, dice que es 530, no hay necesidad de incluir las unidades, menos F2 en X, y F2 en X es 389 newtons, más F3 en X. F3 en X es 250 newtons. Aquí tenemos 250. Entonces, si hacemos esta sumatoria, nos debe dar lo siguiente. Nos debe dar 391 newtons. Quiere decir que en X la fuerza está desequilibrada y nos da una magnitud de 391 newtons. Vamos a determinar ahora las sumatorias de fuerzas en el eje Y. Por lo tanto, Fy va a ser igual. Observamos en la gráfica qué fuerzas tenemos en Y. Tenemos que F1 en Y es positiva, va hacia arriba.
Vemos que F2 en Y también es positiva, va hacia arriba, F2Y, y F3Y es negativa, va hacia abajo, por lo tanto colocamos F3Y. Aquí tenemos entonces que F1 en Y es 530 newtons más F2Y, que sería 181 newtons, menos F3Y, que nos dio 433 newtons. Esta fuerza Fy nos debe dar lo siguiente: da 278 newtons, lo que quiere decir que es una fuerza desequilibrada. Entonces ya podemos analizar qué sucede con estas dos fuerzas. Vamos a hacerlo en color azul. Vemos que la fuerza en X, esta sería nuestra fuerza en X, que sería Fx igual 391 newtons, y hacia arriba vamos a tener la fuerza en Y, que es igual a 278 newtons. Si esta fuerza nos hubiera dado negativa, pues iría hacia abajo. Y si unimos cabeza con cola de estos dos vectores, pues vamos a tener la fuerza resultante y el ángulo a que está dirigida. Entonces, para poder hallar, ya sabemos que este ángulo acá es recto, por lo tanto vamos a emplear el teorema de Pitágoras para poder hallar la fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante, que es la hipotenusa, va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos, que sería 391 elevado al cuadrado más 278 elevado al cuadrado. Esta fuerza resultante nos debe dar lo siguiente: debe dar 479 newtons, la fuerza resultante. Para hallar el ángulo empleamos la inversa de la tangente, ya que conocemos los dos catetos. Por lo tanto, para hallar el ángulo, entonces utilizamos la inversa de la tangente, que sería tangente a la menos 1 de f de y. F de y en este caso es 278 sobre fx, que es 391. Entonces el ángulo de la resultante va a ser el siguiente: es 35 grados. Entonces hemos hallado la fuerza resultante y el ángulo que nos forma dicha fuerza resultante. Así termina el ejercicio.